Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Reyes, soy Senior Engineer en el CIM, tengo alrededor de 7 años de experiencia, trabajo en los últimos 7 años en diversos tipos de áreas, e-commerce, video fitness, video streaming, etc. Pero no voy a abundar mucho de eso, simplemente quise presentarlo para que tengan una idea. Y la charla de hoy va a ser acerca de aprender a aprender, learning how to learn, la habilidad más crítica que hay en la era de la información. Entonces, yo quiero primero que todo decir las expectativas de la charla, más o menos cuáles los temas que se van a abordar. Les aclaro que es una charla básicamente introductoria, que voy a tocar los diferentes temas que yo quiero tocar o creo que ustedes deberían tener en mente para que entonces, en caso de ustedes puedan ir más profundo en cada uno de estos temas, si les parece interesante o les parece útil. Entonces, una de las primeras cosas que voy a cubrir es aprender acerca de los diferentes tipos de información o de conocimiento. Entonces, ¿cómo se divide el conocimiento? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo tú puedes categorizar el conocimiento en diferentes categorías con el propósito de identificar qué te conviene más aprender o no? Entonces, ¿dónde tú puedes ir para adquirir cada tipo de conocimiento de forma específica? O sea, yo voy a categorizar primero y luego le voy a decir, mira, para este tipo de conocimiento, el mejor lugar para tú aprender es este. O no el mejor, uno de los mejores lugares. Entonces, luego le voy a presentar una pequeña estrategia de cómo ustedes tomar eso que están aprendiendo con respecto a las categorías, etcétera, y convertirlo en una estrategia que les permita crear, por ejemplo, una planificación para ustedes aprender. Entonces, por último, un approach táctico, o sea, de cosas puntuales, técnicas específicas, para vamos a decir así, eficientizar el hecho de aprender. O sea, primero estrategia y luego táctica para los usuarios. Entonces, como les mencioné, primero el inicio de la charla va a ser qué aprender. Porque usualmente, como desarrollador de software o cualquier otro tipo de área de la tecnología en general o cualquier tipo de área profesional, se necesita saber qué aprender para tú invertir eficientemente tu tiempo. Entonces, yo voy a hablar de más o menos por qué es importante de identificar bien qué tú quieres aprender y cómo hacerlo. Básicamente, una de las principales razones, o una de las que yo diría que es la principal razón, es que la información es altamente accesible actualmente. O sea, antes la información era escasa. Entonces, las personas que tenían acceso a la información eran las personas que prácticamente tenían mejores resultados, porque tú estabas compitiendo con personas que no tenían información y tú sí. Pero ¿qué pasa? Ahora básicamente todo el mundo tiene acceso a la misma información. Entonces, si todo el mundo tiene acceso a la misma información, no tiene ningún valor competitivo que tú sepas algo que todo el mundo tiene acceso a. Entonces, algo más puntual es como una frase que estoy por ahí que dice: nadie le importa lo que tú sabes. A la gente nada más le importa lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cómo se le llama a ese conocimiento que se está relacionado a lo que tú puedes hacer? Se llaman skills o habilidades. Y en el mundo laboral, los skills o habilidades son lo que en verdad es más, tiene más profit, o sea, como que es lo que en verdad deja dinero. No es que tú sabes ni que tú aprendiste, sino lo que tú puedes hacer y cómo tú puedes implementar lo que tú sabes. Y eso es lo que te diferencia como ingeniero o como cualquier tipo de profesor. Entonces, para tú poder setear o establecer metas claras y objetivos claros, tú necesitas saber qué tipo de conocimiento corresponde a la etapa que yo estoy en mi momento. Entonces, esa es la razón por la que yo entiendo que es importante. Probablemente muchos tienen otras razones por las que es importante mejorar tu capacidad de pero diría que sí. Entonces, comenzando inicialmente ya con los diferentes tipos de conocimiento, le voy a hablar primero de lo que llamamos los fundamentos. Es el tipo de conocimiento que es básicamente la base de lo que sea que tú vayas a estudiar. O sea, en la ingeniería de software se podría decir que programación orientada a objetos, patrones de diseño, etc. Es un conocimiento fundamental en el cual se basan los demás conocimientos, pero tiene un pro y un contra. El pro se podría decir que los fundamentos se mantienen a través del tiempo.
Es decir, tú aprendiste lo básico de programación de objetos y eso probablemente te va a durar la carrera entera. Pero tiene un contra, es que es difícil de aprender porque implica que tú te adentres en un nuevo paradigma, que regularmente es complicado tú entrar en un nuevo paradigma de lo que tú no conoces. O sea, cada quien probablemente lo que está aquí, cuando comenzó a aprender lo que sea que haga, fue muy difícil el proceso del paso inicial, porque no hay una correlación entre lo que tú sabes y lo que tú estás aprendiendo. Entonces, tiene el beneficio que luego que aprendes, entonces tú vas a poder mantener ese conocimiento en el tiempo. Lamentablemente, tiene otro contra que no lo puse, y que los fundamentos no son rentables económicamente hablando, en el sentido de que tú sepas que es una clase, que es una variable, no necesariamente se va a traducir, o que tú sepas programar diseño, no necesariamente se va a traducir en dinero, a menos que tú te dediques al trabajo, por ejemplo, universitario, investigación de fundamentos, si tú vas a estudiar Computer Science, por ejemplo, y te vas a dedicar totalmente a investigar algoritmos, etc. Tal vez ahí tú pudieras encontrar una forma rentable de llevar los fundamentos a un nivel que sea rentable económicamente, pero no es lo común. Entonces, ahora sí. Entonces, luego de los fundamentos llega el otro tipo de información, o sea, el otro tipo de conocimiento que se llama información, que es básicamente conocimiento puntual y específico. Si los fundamentos se podrían decir que son las bases, la información se podría decir que es lo específico. Por ejemplo, programación orientada a objetos, la información sería un framework específico allá, así, sería un lenguaje específico. ¿Qué beneficio tiene este tipo de conocimiento? Que es fácil de tener, puedes sentarte a un tutorial y en un par de horas tú sabes hacer tu diseño de objetos. Tiene el beneficio de que es rentable saber ese conocimiento a corto plazo, en el sentido de que, por ejemplo, si lo que estás haciendo es rigar y tú aprendes a rigar y hay una alta demanda de rigar, probablemente tú le puedes sacar dinero a rigar. Entonces, ¿cuál es el contra? Que es poco mantenible en el tiempo. Así mismo como tú lo tuviste, así mismo como le sacaste dinero, en 6 meses salió otro framework maduro y tumbó ese. Entonces, básicamente es el contra de tú dedicar el tiempo, por ejemplo, a la información con respecto a los fundamentos. Tiene el beneficio de que se convierte en dinero, pero tiene el beneficio, el contra de que dura poco. Entonces, el otro tipo de conocimiento, que es prácticamente la parte práctica, las habilidades, es cuando tú combinas los fundamentos y información y conviertes en eso en algo que tú puedes hacer. O sea, las habilidades son básicamente cuando tú dices, mira, yo puedo agarrar lo que yo sé de programación de objetos, lo que sé de Java, y yo puedo convertirlo en una aplicación. O sea, lo que tú puedes hacer. Y eso de verdad se podría decir que es lo más rentable, porque es lo que se busca, que tú sepas hacer cosas. Como dije anteriormente, no es lo que tú sepas, es lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que básicamente adquirir habilidades de cualquier tipo, nuevas, tiene un alto costo en términos de aprender. O sea, te va a resultar más dificultoso. Tú ves un tutorial de lo más dificultoso, tú vas a hacer una aplicación que tú un tutorial. Entonces, este es básicamente la verdad. Entonces, luego al final, cuando tú combinas estos tres, llega a un cuarto tipo de conocimiento, que es la innovación. Es cuando tú eres lo suficientemente competente para combinarlo con los fundamentos de la información y las habilidades que tú tienes para crear nuevos conocimientos. Es el punto donde le llamamos expertos. Cuando alguien dice, mira, yo tengo tantos años siendo desarrollador de software, y ellos pueden decir, mira, que el problema que tenemos se va a solucionar de esta forma. Tú puedes crear conocimiento nuevo. Entonces, tiene su pro y su contra también. Es lo que le llaman un tipo de especialización. Si tú eres una persona que está altamente especializada, tú puedes hacer que eso sea rentable si tú escogiste correctamente tu nicho. Pero puede ser también que tú te hagas experto en un área que no es necesariamente rentable. Entonces, esta área, en el término de costo-eficiencia, no necesariamente la más rentable. Es decir, porque muchas veces nosotros no necesitamos llegar a un nivel experto, sino que lo que necesitamos es ser competentes. Entonces, no todos, por ejemplo, los trabajos necesitan que tú seas el que más sabe de Android. Necesitan que tú sepas hacer, por ejemplo, una aplicación de Android de calidad. Entonces, el contra es que básicamente es muy difícil de obtener, porque el hecho de que tú puedes crear conocimiento, crear un tipo de tecnología, te va a requerir más tiempo y esfuerzo que lo que te va a requerir solamente ser competente en el nuevo. Entonces, básicamente es el contraste entre lo positivo y lo negativo de la innovación o ser un experto. Entonces, ¿cuál ustedes creen, por ejemplo, que es el costo real de aprender?
sea, cualquiera me puede responder. Si, La disciplina. Tiempo. entonces, como es la pregunta correcta, voy a seguir. Mucha gente dirá, cuéntale, los cursos, los libros son caros, viejo. Este curso cuesta $300. Pero en el gran orden de las cosas, eso es lo de menos. Entonces, como otros dirán, bueno, tengo que comprar tal IDE, tengo que comprar tal licencia, para yo poder desarrollar, eso es más caro que los cursos, todavía está complicado. Yo sé cuánto es. Déjame pagar una clase, un profesor privado, no va a cobrar tanto horas, eso es más caro todavía. O sea, es complicado. Tú, en términos de económicos, decir que básicamente tú quieres educar. Pero en verdad, lo más caro, o la inversión más grande que tú vas a hacer cuando decides aprender, es el tiempo que tú le vas a dedicar. Porque el tiempo es finito. Y tú, por ejemplo, el tiempo que tú decides dedicar a una cosa, el tiempo que tú estás decidiendo no dedicar a otra. Entonces, el dinero tú lo recuperas, probablemente, pero el tiempo no. Entonces, cuando tú vas a aprender algo, tú no más piensas en que el curso cuesta $200. Tienes que pensar en el tiempo que tú le vas a dedicar para absorber ese curso de $200. Son 15 horas, son 20 horas. Probablemente el curso tiene 20 horas de video, pero te va a tomar 40 sin nada. Entonces, por eso es importante conocer básicamente los diferentes tipos de conocimiento. Porque entonces con eso tú puedes crear básicamente una estrategia en base a lo que tú necesitas y en base a lo que tú invertes. Entonces, ¿qué criterio tú puedes utilizar para decir, bueno, ¿vale la pena aprender esto o vale la pena aprender lo otro? Entonces, tú puedes decir, bueno, si yo aprendo criar, probablemente consigo un trabajo que me pague todo. Es un criterio para tú decir, oye, vale la pena aprender criar, aunque sea poco durante porque vamos a duplicar el ingreso que yo tengo. Entonces, oportunidad de carrera. Tú puedes decir, bueno, voy a aprender Project Management, porque me va a permitir avanzar o ascender. Entonces, otra cosa que tú puedes aprender algo súper complejo porque va a incrementar tu reputación en el área. Bien, tú eres un tigre que brega con IA y eso es lo último, todo el mundo decía ese tipo es la paga. Porque tú sabes de una manera que nadie sabe. O sea, hay diferentes razones por las cuales tú vas a decir aprender algo. Entonces, y la última, la más lógica, es simplemente para lograr la meta que tú tienes. Entonces, básicamente, cada tipo de conocimiento, dependiendo ya de lo que hemos hablado, los fundamentos, la información, las habilidades y la innovación, tiene un lugar donde tú puedes ir para tú adquirir ese tipo de conocimiento de la forma más. Entonces, si, por ejemplo, los fundamentos, ¿cuál es el mejor lugar para tú aprender lo fundamental? Con los libros y probablemente, en muchos casos, con la universidad. ¿Por qué? Porque, como hablamos anteriormente, la información está totalmente accesible. Hay una sobreabundancia de información. Por consiguiente, tú filtrar cuando tú no sabes nada es una de las cosas más difíciles que hay. Porque tú no sabes qué tú tienes que aprender, ni en qué orden, ni nada. Entonces, ¿qué te proveen los libros y la universidad? Lo que llamamos curriculum. O sea, ellos se tomaron el tiempo de tomar la información fundamental, ponerle un orden que tiene un sentido lógico, los prerequisitos, etc. Entonces, si tú no haces algo, tú no puedes hacer solo. El mejor lugar para tú comenzar a aprender algo nuevo es buscar un libro introductorio a eso. Pues el libro va a tener un orden lógico, la universidad también va a tener un pensum que tiene un orden lógico. Entonces, si tú quieres aprender fundamentos, el mejor lugar para tú aprender eso podrían ser los libros o la universidad. Entonces, la información, tecnología específica, el real, el framework, lo que sea. Internet, o sea, buscar internet, los blogs y los cursos. ¿Por qué? Porque es más fácil tú tener una información actualizada de una herramienta específica en internet que un libro, porque el libro toma tiempo publicarlo, editarlo, etc. Igual que en la universidad, eso toma tiempo para actualizar. Entonces, cuando tú ves todas las cosas, tú dices, cónchale, con razón es que yo no aprendí nada aplicable necesariamente en la universidad. Pero porque el enfoque de la universidad no es necesariamente lo que tú necesitas en el día a día, sino que es sentar los fundamentos para lo que tú vas a necesitar para aprender más cosas del cuerpo. Entonces, cuando tú dices, bueno, en la universidad no aprendí nada útil, bueno, me enseñar lo que necesito para trabajar, es que sea un brazo propósito. Entonces,
Ya tú ves, por ejemplo, en contra de los Internet Search, el blog y los sitios web, es lo mismo que el pro de la universidad, el curation. ¿Cómo tú sabes, o sea, filtrar correctamente, cómo tú sabes que lo que te están diciendo ahí está bien? O cómo tú sabes que está en el correcto, cómo tú sabes que tú te estás aprendiendo el paso 6 en el paso 1. Es el problema de buscar en internet, que tú no sabes cuál es el orden correcto, ni si la información vale la pena, etc. Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, buscas habilidad? O sea, ¿cómo tú creas habilidad? La mejor forma, la que todo el mundo quiere, un trabajo. O sea, la forma más útil de tú aplicar los fundamentos y la información que tú tienes para desarrollar tu habilidad. Otra forma para el que no tiene un trabajo son los proyectos open source. Puedes tomar lo que tú aprendiste del fundamento y la información y aplicarlo en un proyecto open source, que te va a dar esa habilidad de tú poder ejecutar lo que ya sabes. Otra forma también, responder preguntas en sitios como Stack Overflow. Por ejemplo, para tú responder una pregunta técnica, tú tienes que tener conocimiento técnico. Entonces, si tú te sientas a responder por qué fulano tiene ese error, probablemente tú tengas que conocer bien o tener que haber visto el error. Entonces, es una forma también de adquirir una habilidad. Y otra es proyecto de práctica. Si tú no quieres meterse en un profesor, no tienes trabajo y sabes cómo responder preguntas, tú te pones ese proyecto y aplicar lo que tú básicamente aprendiste de los fundamentos y la información. Entonces, ¿qué recomendación yo le hago a todo el que va a dedicar su tiempo a aprender? Que cree un plan de estudio con un scope definido, con un alcance definido, que se ponga objetivo y diga, mira, yo necesito aprender lo necesario para un trabajo de junior, por ejemplo. ¿Y que yo necesito para un trabajo de junior? Bueno, te puede hacer muchísimas cosas. Puedes buscar 10, 15 ofertas de empleo, ve cuáles son los factores comunes y dice, ok, esto que me piden aquí, programación orientada a objetos, esto es fundamento, esto me va a tomar más. Esto que me piden aquí, que es SQL, esto es información, me va a tomar menos tiempo, pero yo sé que no va a durar mucho. Y así sucesivamente. Entonces usted va a agarrar y vos utilizas este conocimiento para crear un plan para usted, de acuerdo a sus objetivos. En el sentido de que lo que necesito un trabajo, bueno, para yo conseguir un trabajo necesito aprender esto y esto es lo que voy a aprender. Entonces muchas veces nosotros comenzamos básicamente a aprender sin ningún tipo de plan y nos quedamos en lo que llaman el purgatorio de los tutoriales. Nos quedamos ahí viendo tutoriales y que tú mientras salió tal vaina, déjame hacer un tutorial de to-do list con Flutter, déjame hacer un tutorial de to-do list con lo que sea. Y tú te quedas ahí todos los días haciendo un tutorial nuevo, pero al final tú no sabes nada. O por lo menos no puedes hacer nada. Entonces, es recomendable usar un plan definido de lo que usted quiere lograr y que elija los conocimientos específicos que usted necesita para lograr. Esa es mi recomendación. Eso es algo que yo hago en mi día a día, he hecho del diablo. Yo necesito tal cosa. Por ejemplo, en mi caso, hace mucho ya no es diferente, pero yo quiero un trabajo remoto. Cuando eso había un cubo de que algoritmo, que yo decía, tengo que aprender algoritmo, tengo que aprender estructura de datos. Yo entraba todos los días a temprano. Algoritmo y estructura de datos. Después me piden que tengo que saber patrones de diseño que sí o qué. Una lista, todos los patrones de diseño hemos utilizado. Todos los días estudiamos patrones de diseño. O sea, tú haces un plan y tú lo puedes hacer con una herramienta de to-do list, tú haces tu checklist y dices, mira, ya aprendí lo básico de esto. Y lo bueno del conocimiento que es interactivo en el sentido de que tú no tienes que aprender todos los fundamentos de una. Tú aprendes los fundamentos necesarios para avanzar. Y luego que tú vas adquiriendo uno nuevo, tú dices, bueno, déjame agregar más cosas fundamentales para yo poder seguir creciendo. Pues los fundamentos son como si fueran un castillo naipes. Son el piso de abajo. Mientras más amplio tú tengas el piso de abajo, más alto tú vas a poder construir el castillo. Entonces, esa fue la parte de qué aprender. O sea, cómo identificar lo que yo necesito. Entonces, ahora yo voy a dar un chisme específico de cómo hacerlo. Entonces, es importante este concepto, que tal vez un punto, por ejemplo, que hasta lo que yo no me documenté al respecto, no conocía esto de forma específica, que son los tipos de pensamiento, el modo difuso y el modo enfocado. O sea, son dos tipos de formas que tú tienes para pensar en un tema particular. Entonces, básicamente, el modo enfocado es un modo donde tú haces el esfuerzo consciente de establecer relaciones entre los conceptos que tú estás aprendiendo. O sea, es un modo que tú necesitas centrarte, concentrarte para tú poder llegar a la conclusión de lo que tú necesitas llegar. Tú estás estudiando algo, ese es el modo donde tú estás dando el 100% para entender eso que tú estás estudiando. Entonces, este modo, por ejemplo, las ideas van estrechamente relacionadas, o sea,
Por ejemplo, vamos a suponer que hay un pensamiento que tuviste, y eso se supone que es una red neuronal. La idea llega a ti, y la correlación que tú vas a hacer entre las ideas que tú estás pensando son ideas muy cercanas. O sea, tú estás aprendiendo JavaScript, tú vas a pensar en objetos, cositas que están muy cerca. Pero es difícil, por ejemplo, tú editar una cosa que no tenga nada que ver. Porque tú estás haciendo un esfuerzo consciente de encontrar cómo tú vas a aprender eso. Entonces, luego está el tipo de conocimiento, de pensamiento difuso, que es un tipo de pensamiento donde tú dejas tu mente vagar. O sea, es básicamente como que tú piensas la idea, pero no te esfuerzas mucho en correlacionarla, sino en pensar. Y que luego tú pudieras ver de que, cónchale, esta cosa que parece que no tiene nada que ver, se relaciona mucho con esta otra, que es un tema totalmente diferente. Esto de programación me recuerda algo de finanzas, que no tiene nada que ver, pero yo veo el civil, pero es porque tú tomaste un approach más tranquilo, más relajado para tu pensar. Entonces, estos tipos de pensamientos son necesarios para aprender de forma eficiente. Tú necesitas en algún punto enfocarte 100% en afianzar las ideas y en otro punto tú necesitas ser más open mind. Pues puede ser que un concepto tú no lo estás entendiendo porque tú estás demasiado enfocado en que es por aquí y no es por ahí. Tú no estás viendo que es por aquí porque tú no estás pensando libremente. Entonces, esos son los dos tipos de pensamiento. Entonces, yo voy a presentar básicamente características que son un poco, ya yo las mencioné, pero el pensamiento enfocado es estrecho y va totalmente dirigido, es metódico, o sea, tú tienes que hacerlo con una metodología específica, es táctico, es decir, cosas puntuales que tú haces. Entonces, y es totalmente necesario para hacer deep work, que es lo que le llaman trabajo profundo. El deep work es como un proceso de estado mental donde tú estás totalmente sometido en el tipo de acción que tú estás realizando. Para tú poder llegar a ese estado, no sé si algunos lo conocen o lo han experimentado, pero ese es el estado donde tú sientes la toma y sale bien. Tú estás 100% concentrado, el código te compila la primera, tú estás en la para tú llegar al estado, obligatoriamente tiene que ser enfocado. No puede ser entonces, la característica del difuso es que es más abierto, más conceptual, no está tan específico en lo que tú quieres aprender, sino como que tú estás pensando en todo. Entonces, básicamente es serpenteante, en el sentido de que tú no te quedas por un camino, tú puedes ir cambiando y decir, bueno, me voy por aquí, me voy por aquí. Entonces, es estratégico, más que táctico. La táctica es lo que se hace cuando tú sabes qué hay que hacer. Y la estrategia es lo que se hace cuando tú no sabes qué hay que hacer. Entonces, básicamente, la estrategia es un plan general y la táctica es la aplicación de ese plan general. Entonces, o la estrategia es un conjunto de tácticas. Entonces, para los que estaban en ajedrez, también lo que te estoy hablando. Entonces, sirve con el propósito de descubrir nuevas conexiones o significado de las cosas. Entonces, ¿cuándo o en qué orden es recomendable utilizar estos modos de pensamiento? Bueno, cuando tú estás comenzando a aprender algo súper complejo, lo correcto es que tú comiences de forma enfocada. Tú dediques todo tu esfuerzo a entender puntualmente lo que tú quieres entender. Entonces, luego de que ya tú dediques un tiempo que no tiene que llegar al agotamiento, tú entonces decides pasar al modo difuso. Que es como tú decides, ya le dediqué 100% a entender el problema de matemáticas. Déjame tomar un recreo y pensar en él más vagamente, sin ese esfuerzo puntual. Este switch entre el enfocado y el desenfocado hace que el modo enfocado, desenfocado pueda crear nuevas conexiones con temas que están complejos, que te pueden luego permitir entender mejor lo que tú desde el principio. Exacto. Entonces, algo que hay que recalcar, que para el modo enfocado, si tú te sientes cansado, enojado, ansioso, esas emociones van a disminuir grandemente tu capacidad de enfoque. O sea, hay personas, por ejemplo, que están molestos y se les hace imposible concentrarse en lo que tienen que hacer. Porque esas emociones te quitan esa habilidad del cerebro de enfocarse en algo específico. Entonces, tienes que estar en un estado de relajación, tranquilo, donde tú puedes decir, bueno, puedo enfocarme en esto. Entonces,
básicamente, estas emociones también limitan la capacidad de crear con la idea. Entonces, voy a dar un ejemplo de personas a través de la historia que supuestamente han utilizado estos métodos para lograr sus hazañas. Uno de esos es el artista, un artista realista y famoso por sus obras. Como ustedes pueden ver, son básicamente obras bastante curiosas, en un estilo fuera de lo común. Y se dice que lo que él hacía era tomar una llave amarrada con una soguita, se sentaba en una silla y mecía la llave. Se relajaba, entonces él pensaba vagamente en lo que él quería, o el tema que él quería hacer un approach, el tema de la pintura que quería hacer. Entonces se relajaba. Cuando la llave tocaba el suelo, él se despertaba. Entonces se la agarraba y tomaba las ideas de cuando su mente estaba vagando, casi durmiendo, y las anotaba. Y luego, con el pensamiento enfocado, tomaba esas ideas que él sacó de ese proceso vago y la convertía en un arte específico. Entonces, ustedes pueden meter un uso específico y muchos dirán, óndale, suena súper bien para alguien que es un artista, que tiene lo que ver con ingeniería, por ejemplo, algo más metódico. Entonces, otro ejemplo de alguien que supuestamente también lo utilizaba es el señor Thomas Edison, uno de los más grandes inventores de la historia. Thomas Edison lo hacía de una forma diferente. Se sentaba con bolas de metal en la mano, no me acuerdo el nombre específico, pero son estas bolitas que son como plateadas, y él se relajaba en una silla, y cuando las bolas se le caían de la mano, él se despertaba, porque estaba en un proceso de casi dormir, y entonces tomaba esas ideas que él tuvo en el proceso difuso, se enfocaba en las ideas, y entonces lo convertía en algo, con una idea innovadora, se podría decir. Entonces, la recomendación básicamente es, si ustedes quieren entender un concepto nuevo, ustedes se enfocan, y luego también se sientan a dejar su mente vagar. Pero tienen que, antes de dejar su mente vagar, tienen que pensar, obviamente, levemente en el enfoque de lo que ustedes quieren inventar. Porque no es tampoco que van a llegar a ideas solas, sino como que, otra yo tengo este problema, pero me voy a poner esta chila ahí, a ver si me llego a un deseo, pero tranquilo. Y luego cuando llega una, bueno, se enfoca y la convierte en algo palpable. Entonces fueron algunos que se inventan, la bolilla, el primer grabador de sonido y el primer proyector de cine. O sea, como ustedes pueden ver, son tipos de cosas que le pueden servir a un artista, pero también le pueden servir a alguien que está totalmente enfocado en ingeniería. Entonces, algo que aquí la mayoría subestimamos la importancia de dormir. Aquí, yo estoy seguro que la mayoría piensa que dormir es una pérdida de tiempo. Porque esa hora que yo puedo dormir, haciendo lo que sea, pero no durmiendo. Esas 8 horas son un desperdicio. Pero resulta que el cerebro, cuando está despierto, genera toxinas a través del tiempo. Y esas toxinas es como que te envenenan el cerebro. Entonces, el proceso natural que el cuerpo usa para limpiar esa toxina es dormir. Cuando tú duermes, la célula como que se coge, los fluidos del cerebro limpia la toxina de la. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no duermes, por ejemplo, y tú vas a un examen, es como si tú fueras un examen envenenado. O sea, la razón por la que tú vas haciendo el mismo examen y no te sale nada es porque el cerebro no está funcionando automáticamente. Entonces, cuando tú crees que tú te acostaste a las 6 de la mañana y el examen a las 2, que tú hiciste un bien para ti, en verdad, tú fuiste como un handicap. O sea, tú fuiste básicamente con menos capacidad de la que tú deberías. Entonces, lo recomendable es que tú tengas una buena noche de sueño antes de tú utilizar el conocimiento que recientemente aprendiste. Entonces, un ejemplo de por qué es importante también, nada más no por el tema de que limpia el cerebro, es porque las ideas se asientan, se interrelacionan cuando tú duermes. Entonces, el proceso del cerebro para guardar las memorias es mientras tú estás durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no duermes, tú no vas a memorizar. Entonces, si tú estudiaste y no duermes, el proceso del cerebro dice, bueno, vamos a guardar esto aquí, en esta parte de aquí atrás, no pasa. Entonces, esta información se queda en la memoria de trabajo, o sea, la memoria a corto plazo, y en un punto se elimina. Entonces, esa es otra razón por la que es importante dormir. Una, porque tu cerebro necesita
más óptima para aprender. Y otra es porque en ese momento que las ideas se correlacionan, en ese momento que las ideas se guardan en tu memoria, y en ese momento es que se realizan estos procesos. Entonces, si tú quieres recordar algo, es importante dormir. Un consejo también relevante es, si tú estudias la cosa que tú estudias justo antes de dormir, tienes más probabilidad de recordarla. Entonces, otro enemigo del estudio, la procrastinación. Probablemente todos son víctimas de eso, yo también soy víctima. Y básicamente es el hábito que uno crea de retrasar acciones que no son placenteras y reemplazarlas por acciones más placenteras, como dar scroll en Instagram, entrar a 17 videos de YouTube posible y dar ese recomendado allá. Entonces, ¿quién fue Alejandro Magno? sí, es verdad, el Google este de Wikipedia, que tú te agarras camino y terminas viendo a las 3 de la mañana el video de cómo dormir. Esto es un hábito que la mayoría tenemos porque en verdad es más fácil tú, en vez de poder estudiar este patrón de diseño que es complejísimo, porque yo no veo este video de Mami Cosa. Entonces, eso es lo que el cerebro intenta hacer. La razón por la que intenta hacer, porque tenemos incluso estudios donde cuando tú tienes que hacer una tarea que tú no quieres hacer, se activa en el cerebro la parte neuronal que corresponde al dolor. O sea, por ejemplo, hicieron estudios donde las personas, literalmente, cuando decían, tienes que estudiar matemáticas, le dolía. O sea, se generaba la misma área del cerebro que se cuando doble algo, prendí y te poncha de rojo. Esa es la razón por la que yo digo que no, déjame darle a otra cosa porque esto es doloroso. Entonces, uno de lo bueno de la procrastinación es que a veces es fácil superarla. Porque no sé si se dan cuenta, luego que ustedes comienzan, se va el sentimiento. O sea, tú le das 10 minutos y se me va a enfocar, y después de 10 minutos ya se te quitó esa disconformidad que tú tenías antes de comenzar. Entonces, yo le voy a dar una solución, porque ya lo mandé. Entonces, una de las soluciones más útiles es la técnica Pomodoro. ¿Alguien la conoce? Sí. Cuando está nítido, no va a tener que usarla porque. Básicamente, para el que no la conoce, la técnica del Pomodoro es una técnica donde tú tomas una cantidad de tiempo concentrado y una cantidad de tiempo como de recompensa, de relajamiento. O sea, la gente regularmente utiliza 25 minutos de concentración y 5 minutos de descanso. ¿Sí? Básicamente, esa técnica que ya pongo un perro, enseñarle lo que tiene que hacer luego de un perro. Sí, se podría decir, porque al final el aprendizaje igual, los animales que la persona. ¿Entiendes? Por ejemplo, los animales aprenden algo, es porque tú le estás dando una tarea y por hacer esa tarea correctamente, tú le das una recompensa. Entonces, la técnica del Pomodoro se basa en algo, un principio similar, que es que tú recompenses tu esfuerzo enfocado con una recompensa de relajación luego de. Y tú dices, tú te sientes así, porque sabes que cada vez que tú cumples 25 minutos, tú estás recibiendo una recompensa de 5 minutos. Yo particularmente no lo uso de 25 minutos, yo uso de 50 y 10. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo que tú puedes hacer en 25 minutos, pero recuerda muy poco. O sea, a veces tú estás comenzando a entrar en lo que dice la zona, y ya son el Pomodoro. Entonces, no te deja crear trabajo real. Por eso yo uso 50 y 10. Pero cada quien lo puede usar dependiendo de la tarea que vaya a hacer. Porque a veces es simplemente más fácil hacerlo 25 y 5. Entonces, algo que funciona con respecto al Pomodoro es enfocarse en el proceso y no en el resultado. O sea, dejen de pensar en tengo que terminar tal cosa. Piensen mejor en tengo que ejecutar los 25 minutos y hacer lo más que yo pueda en los 25 minutos. Eso le va a disminuir el estrés y va a hacer que sea más difícil, o sea, que sea más probable que tú tengas que procrastinar. Porque tú no estás pensando en, concha de loco, me quedan 2 horas y tengo que tener el trabajo final. Tú estás pensando en eso, tú estás pensando que en esas 2 horas tú le vas a dar lo más duro que tú puedas. Entonces, hay que enfocarse en los procesos y no necesariamente en los resultados. Entonces, te recomiendo también que eviten utilizar la fuerza de voluntad. O sea, si tú crees que no, yo puedo tener el celular aquí, hacer la pantalla, y yo, con mi fuerza de voluntad, yo le voy a seguir dando, aunque tenga un video ahí bacanísimo.
eviten eso y creen un ambiente correcto que le permita ser eficiente. Un ambiente tranquilo, seguridad en silencio, no distracciones. Porque si tú no tienes que usar tu fuerza de voluntad, tú tienes más probabilidad de no fallar. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad requiere esfuerzo, requiere proceso mental, requiere cosas que te agotan. Al final es contraproducente. Así que mejor ponte en la mejor situación que tú puedas poner para hacer. Entonces, ¿no? Bueno, ya lo dije eso, que se enfoque en el proceso y no necesariamente en el resultado. Eso debe ir también en piedad y fe. Entonces, déjame hacer los cheats. Hay dos tipos de memoria importantes, la memoria del trabajo y la memoria del lugar. Entonces, básicamente la memoria del trabajo es donde tú guardas las cosas que tú estás haciendo en el momento. Antes se decía que tú puedes mantener las 7 cosas en la mente al mismo tiempo. Pero supuestamente, recientemente, según tú dices, nuestro solamente es un 4. Entonces es importante que tú sepas que tú no puedes hacer extremadamente demasiadas cosas. Porque la cantidad de cosas que tú puedes retener en tu mente, en el momento, son 4. Y es como una pizarra. Para tú poner una nueva, tienes que echar una. Entonces, por eso es importante tú utilizar procesos que te permitan tener menos cosas en la mente posible. Porque eso te va a hacer más eficiente. Entonces, la memoria de largo plazo es como básicamente el almacenamiento de un almacén. Es como lo que se sacó de la memoria de largo plazo, se llevó y se guardó en un almacén. Entonces, ahí se guardan billones de ideas de cosas. Pero, ¿qué pasa? Es tan grande que a veces tú tienes dificultades para volver a encontrarla. Entonces, por eso es buena la repetición, que te va a permitir decir, bueno, tal cosa que yo aprendí en tal lugar. Como tú necesitas buscar, tú vas a ir ahí. Entonces, por eso nada más no es como que, ya pasó mi memoria de largo plazo y yo estoy ahí y llevo a su pero hay que repetir en el propósito de poder identificarlo. Entonces, algunas técnicas de memorización que te van a ayudar, por ejemplo, a retener mejor un concepto, son la analogía y la metáfora. O sea, cuando estás aprendiendo un concepto, lo ideal es que tú te inventes una historia, por ejemplo, con ese concepto. Puede ser lo que sea. Tú puedes agarrar, por ejemplo, no sé, esta charla, imagínate que viene del espacio y que estamos toditos sin carro. No estamos muriendo, pero estamos que muertos. Entonces, es una forma ideal para que el cerebro diga, contra, esto es un suceso importante, porque fuera lo normal, lo voy a recordar más fácil. Entonces, otra técnica de la que voy a mencionar es como la repetición espacial. Voy a hablar más adelante, el chunking, que es como el proceso de agrupación de ideas, y la práctica enfocada. Y por último, el memory palace, el palacio de memoria. Entonces, básicamente, esto fue lo que le dije, la mejor forma de memorizar un concepto, estoy acelerando un poco porque se me acaba el tiempo, es utilizar básicamente cosas similares para tú asociar un concepto a otras cosas similares. Si tú inventas una historia con esto que está pasando aquí, es más probable que la recuerdes que si tú lo dejas así. Entonces, básicamente, básicamente la analogía también hace que tú asimiles mejor el concepto. O sea, que las ideas se entrelacen mejor, porque tú pensaste en cosas relacionadas, que la gente te diga, bueno, esto se relaciona con esto, con esto, y el concepto te va a hacer mejor. Entonces, esta técnica, que es muy buena para tú aprender vocabulario, palabras, fechas, etc., se llama repetición espaciada, que es básicamente tú repartir la información que tú estás estudiando en diferentes espacios de tiempo, pero rural días. Por ejemplo, 20 horas estudiando con un examen es más efectivo que 1 hora en 20 días con un examen. ¿Te me entiendes? O sea, el hecho de que tú tienes límites, después de cierta cantidad de horas, tú no estás aprendiendo nada. O sea, tú estás perdiendo tu tiempo. Entonces, lo más efectivo es tú dividir esa sección de estudio en diferentes días con el propósito de que el conocimiento se entienda mejor. Entonces, esa técnica la pueden buscar, hay mucho más amplia, pero le puede servir para vocabulario. Por ejemplo, tú recuerdas la palabra hoy, mañana, después 3 días, después el tiempo aumentando. Cada vez tú necesitas menos repetición para recordar. Entonces, el tema anterior, chunking, es como el proceso de tomar ideas relacionadas y agruparlas para dar un contexto, o sea, con un sentido lógico. Por ejemplo, en matemáticas se utiliza desde el principio. Vamos a poner el ejemplo de la guitarra. La guitarra se utiliza desde el principio. Tú haces chunking de los acordes. Es decir, que tú aprendes primero un acorde, luego tú aprendes el segundo acorde, luego aprendes el tercer acorde. Cada acorde
tú lo aprendiste de forma individual y lo guardaste en tu memoria, agrupado en un pequeño grupo contextual que le da sentido a ese acorde. Pero luego tú vas a poder crear nuevos grupos de información que agrupen los grupos de los recuerdos, que es lo que le llaman canciones. Tú dices, bueno, va a estar acorde que lo aprendí individual, va a estar acorde que lo aprendí individual. Y así uno es la lógica para tú memorizar conceptos. Tú los agrupas, por ejemplo, es más fácil recordar un grupo de números, por eso tú tienes, por ejemplo, que tú aprendes los números en grupo, 809, 544, ¿verdad? Porque la forma más fácil del cerebro es en grupos pequeños. Si tú haces todo junto, es más difícil recordar un número, por ejemplo, de forma individual. Entonces, ese concepto tú lo puedes utilizar para todo. O sea, tú dices, ¿cuál es el grupo más pequeño de información que yo puedo utilizar para aprender ello? Tal concepto. Tal concepto, tal concepto. Oye, en un punto donde tú vas a poder crear nuevos grupos con grupos pequeños de información. Entonces, la última técnica es el Memory Palace, que básicamente es una técnica de memorización que utilizan, por ejemplo, los que ganan concursos de memoria para recordar información utilizando un espacio que tú conoces. Por ejemplo, como que tú vas en tu casa y en la nevera tú pongas la tarea de matemáticas en tu mente. Tal persona, tenemos que hablar de que yo quiero. En tu habitación tú pones que sí o qué. Y es como que tú vas a una casa, no se va a ver. Y en cada lugar tú vas a poner los conceptos que tú quieres recordar. ¿Qué pasa? Que como en tu mente tú vayas a visitar tu lugar, tú te vas a acordar de que en tal sitio dejaste tal cosa, en tal sitio dejaste tal cosa. Y así que, por ejemplo, gente que tiene una memoria excepcional, logran, por ejemplo, memorizar grandes cantidades de información. Porque el cerebro es más gráfico en el término de recordar. Entonces, básicamente, ya por concluir el resumen, aprendimos de los diferentes tipos de conocimientos, básicamente en qué contexto utilizarlo, cuándo yo tengo que aprender esto, de lo otro, por qué esto, por qué no lo otro, vale la pena estudiar esto, vale la pena estudiar lo otro. Aprendimos también dónde yo busco esto, voy a un libro para el fundamento, voy a un blog para la información, entro a un proyecto open source para la habilidad. Y bueno, creamos una estrategia básica, se podría decir, una planificación con un scope definido para tú lograr un objetivo específico. Voy a aprender esto, voy a trabajar en el proyecto para lograr esto. Y por último, aprendimos algunas técnicas puntuales como el chunking, la memorización por la memory palace, también el conjunto de técnicas básicamente. Hay más técnicas, pero eso es lo que cabía en el tiempo de hacer. Si ustedes quieren expandir acerca de encontrar un curso que se llama Learning How to Learn, Method Books y Master Software. Ahí le van a hablar a un nivel muchísimo más profundo de que yo puedo abordar aquí con sus estudios respaldados, o sea, los papers, de en qué información científica. Todo lo que yo le dije aquí está basado en información científica probada. O sea, ahí ustedes van a poder encontrar los diferentes básicamente estudios que avalan lo que la información que le dije. Y el último, Learning to Know Your Information Base. Este es el plural site, ahí voy a hablar básicamente de temas de cómo usar este conocimiento para refrescar.